La Trinidad de Dios. En la Biblia, la palabra Trinidad no sale, pero vamos a estudiar este tema que está en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, que nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En Mateo 28, 19 nos dice: bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas divinas y eternas, con una sola esencia. No son tres seres de la especie divina, porque entonces serían tres dioses. No se distinguen por algo en absoluto, es decir, atributos, actividades, rangos, jerarquías, prioridades, beneficios, etc., sino por la relación que las constituyen, lo que significa que el Padre no puede ser Padre sin ser Dios. Lo mismo sucede con el Hijo y con el Espíritu Santo, como tampoco cada una de estas tres personas de la Trinidad podría ser Dios sin la existencia de las otras dos. Hay un aspecto de totalidad integradora e identificación absoluta en cada persona de la divinidad. Esto significa que si alguna niega a alguna de las personas de la Trinidad, está negando al Dios de la Biblia y por lo tanto no podría ser considerado cristiano. En 1 de Juan 2:23 nos dice: todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. El Señor Jesús también dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en Juan, capítulo 7, versículo 16, dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, le es comunicada por el Padre. Esto lo dijo Jesús. La doctrina no era suya, sino la que el Padre le había comunicado. Esta enseñaba y esta revelaba. Pero en Juan, capítulo 10, versículo 30, dijo: yo y el Padre somos uno. Es decir, por este motivo afirma en Juan capítulo 12: el que me ve a mí, ve al que me envió. O como le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, versículo 9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en ellos existe una unidad perfecta, pero eso no les hace perder su propia identidad individual. Esto es lo mismo que el Señor desea para cada cristiano en particular, que todos seamos perfectamente unidos, de tal modo que lleguemos a ser uno, que también ellos sean uno en nosotros, es decir, plural. Pero obviamente que aunque toda la cristiandad sea uno, nadie perderá su propia identidad. Y todos siempre lo seremos en el plural, nosotros, de cada una de las personas de la Trinidad. Es decir, aunque todos seamos uno, todos somos diferentes, pero todos podemos unirnos a un solo cuerpo. Otro ejemplo lo vemos cuando el Señor dice que el hombre, cuando se une en matrimonio con su mujer, no serán más dos, sino una sola carne. Naturalmente, entendemos que en una unidad profunda, donde los dos pasan a ser uno, pero no significa que dejan de ser dos personas distintas, aunque ahora el yo y el tú es reemplazado por el nosotros. Es decir, cuando uno se casa, marido y mujer, son diferentes en sexo y son diferentes en personalidad y en ideas, son diferentes, pero llega un momento que cuando se unen, llegan a ser uno. Tienen que pensar igual, tienen que tener los mismos pensamientos,
la misma meta, la misma objeción, y el yo y el tú son reemplazados por el nosotros. Cuando hablamos de matrimonio hablamos de nosotros, es decir, en plural, pero es reemplazado. Es decir, los singulares llegan a ser un plural nosotros. Dice, otro ejemplo lo vemos cuando el Señor dice que el hombre, cuando se une en matrimonio con su mujer, somos uno. Porque si interpretamos que Jesús es el mismo Dios Padre, ¿cómo entenderíamos cuando el Señor dijo, voy al Padre? Obviamente, el Padre estaba en el cielo y Jesús en la tierra, como queda en evidencia durante el bautismo del Señor. El Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, Dios, el Padre, estaba hablando del Hijo. Esta misma pluralidad se indica en muchos pasajes. Por ejemplo, en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, está hablando de el Padre le amará, es decir, en singular, y después está diciendo, y vendremos a él y haremos morada en él. Está hablando en plural. En Génesis capítulo 1, el primer capítulo, se emplea en el idioma original el nombre de Dios Elohim, que es la palabra plural. La pluralidad de personas en la divinidad, aunque es un solo Dios, se indica en muchos pasajes de la Biblia. En Génesis capítulo 1, como hemos dicho, el versículo 26 y 27 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre. Está hablando en plural, a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Está hablando en plural y está hablando en singular. A su imagen de Dios lo creó. Aunque niegan la Trinidad de Dios, que es pilar fundamental del cristianismo bíblico, sostienen sin ninguna lógica que Dios habla en plural cuando dice hagamos, porque está hablando en unidad con los ángeles. Pero ese argumento tan superficial se desmorona inmediatamente en el verso siguiente, porque allí claramente señala que fue creado a la imagen de Dios y no de los ángeles. Cuando está hablando en plural, no está hablando con los ángeles que le pueden acompañar haciendo la creación, no, porque después dice a nuestra imagen y semejanza. Tampoco se puede pensar en una alusión a ellos, porque son seres creados. Los ángeles son ángeles creados, incapaces de intervenir en la creación. Además, esta misma pluralidad se menciona en muchos otros pasajes donde no se mencionan los ángeles. Por ejemplo, en Génesis 11, versículos 7 y 8, nos dice, descendamos y confundamos. En el tema de la Torre de Babel, descendamos y confundamos. Toda la creación lleva el sello trinitario. Toda la Biblia. El hombre es un ser trino, que está en primera Tesalonicenses 5, 23. Es espíritu, alma y cuerpo. Existen tres cosas básicas en la creación del Dios trino: espacio, materia y tiempo. Y cada una de ellas es a su vez trino. ¿Qué es el espacio? Lo vamos a ver. Lo repito, espacio, materia y tiempo. Son simplemente tres dimensiones: el largo, ancho y alto. Es decir, es largo, ancho y alto. ¿Qué es la materia? Únicamente energía, movimiento y fenómeno. Es decir, la materia es energía, movimiento y fenómeno. ¿Qué es el tiempo? Es lo mismo. De igual forma, el tiempo, siendo uno, lo componen tres partes, que es pasado, presente y futuro. El tiempo se compone de tres partes:
que es pasado, presente y futuro. Dios es trino y todo lo que Él ha creado lleva este sello indeleble. La Trinidad Divina también se refleja en otros pasajes que relatan la creación, atribuyendo esta obra a cada una de las diferentes personas de la divinidad. El Padre, en Isaías 45:12, nos dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos. En Juan capítulo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Y en el Hijo está reflejado en Juan capítulo 3. Juan capítulo 1, versículo 3, que dice: todas las cosas por él fueron hechas. Está hablando del Hijo. Y hablando del Espíritu Santo, en Job capítulo 33, versículo 4, nos dice: el Espíritu de Dios me hizo. Profundo misterio e imposible de explicar en lenguaje humano. Es decir, nosotros en lenguaje humano es difícil de explicarlo. Un Dios, pero en tres personas diferentes, como se aprecia claramente en el bautismo del Señor Jesús. Es decir, si Dios, Jesús, nos manda bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a nosotros a veces nos resulta difícil entender este concepto. Pero si Él lo mandó, así debemos cumplirlo. Dice Jesús, Dios dijo de Jesús: este es mi Hijo amado. Dios, el Espíritu Santo, descendiendo desde el cielo en forma de paloma, y Dios, el Hijo, en las aguas del río Jordán. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, Dios habló del Hijo. Es decir, ya estamos viendo al Padre, al Hijo, y después el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Es decir, ya es una Trinidad. En la encarnación, el Padre envía al Hijo y el Espíritu Santo viene sobre María. Cuando está hablando de la encarnación de Jesús en María. En el sacrificio de la cruz, el Padre entrega al Hijo, que está en Romanos 2:23. Y en Mateo 27:46 nos dice: ¿por qué me has desamparado? Cuando Él estaba en la cruz, clamó al Padre. Jesús oró a su Padre. Y en Lucas 23:34 y 36 nos dice: y pone voluntariamente su vida. Él, Jesús, pone su vida voluntariamente. Y el Espíritu Santo lo fortaleció para soportar la cruz. Esto lo podemos ver en Juan 10, 17, 18 y 1 de Timoteo 2:6. En la resurrección, el Padre le levantó. Lo podemos ver en Hechos 2:24. El Hijo puso su vida para volverla a tomar. Esto está en Juan 10:18. Y se realizó la resurrección por medio del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Romanos 8:11. En la aplicación de la redención, en 1 de Pedro 1:2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí nos está hablando del Padre, del Espíritu y de Jesucristo. Está hablando de tres. El Padre nos elige, el Hijo nos rocía con su sangre y el Espíritu Santo nos santifica. Esto está en Efesios 1:4. El Padre nos elige, el Hijo nos rocía con su sangre y el Espíritu Santo nos santifica. En la bendición apostólica, 2 Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, aquí está hablando otra vez de la Trinidad. La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios también manifestó su presencia en su pueblo, Israel, por medio del arca, la cual fue el punto de contacto entre Dios eterno y la tierra. El arca fue diseñada divinamente y es como más identificó a Dios y desde donde se comunicó con su pueblo. ¿Cómo fue ese mueble que él diseñó? El arca fue diseñada por Dios, pero ahora vamos a ver cómo fue diseñada. En Éxodo 25:10, versículos 10 y 11, nos dice: harás un arca, también un arca de madera de acacia, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Es decir, era una caja de madera con otra caja de oro por dentro y otra por fuera. 3 cajas en una. Lo voy a volver otra vez a leer. Harás también un arca de madera de acacia y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Es decir, era una caja de madera con otra caja de oro por dentro y otra por fuera. 3 cajas, es decir, 3 capas. La misma división trinitaria se aprecia en el tabernáculo, que también fue diseñado por Dios, y fue el lugar donde él moraría entre su pueblo. Dijo que correspondía al diseño celestial. Y tenía tres divisiones. Es decir, tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, 3 partes. Hablar de Dios significa sumergir nuestras mentes finitas en lo infinito. Para eso tenemos que pasar por todo lo creado. Sabemos que toda la creación lleva el sello divino de Dios. Pero Él está muchísimo más alto, más allá de todo lo maravilloso que nuestros ojos puedan contemplar. Partiendo del asombro mundo infinito, regocijándonos en los misterios y prodigios de una simple copo de nieve, o en los secretos de la luz, que el hombre con toda su ciencia y tecnología moderna aún no alcanza a comprender. Podremos remontarnos y sumergirnos en la inmensidad del universo, y aún así tendríamos que decir, como el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero aún ellos no pueden comprender su gloria. Él es eterno y está por sobre su creación. Todo lo creado tuvo un principio, pero Él ha existido desde siempre, desde toda una eternidad pasada, antes que existiera el hombre, antes de la creación de los ángeles, antes que el universo fuera creado por su poder y que su soberanía determina el comienzo de todas las cosas. Existía Dios eternamente, en esta soledad infinita, donde no había hombre que ocupara su atención, ni ángeles que cantaran su gloria, ni universo que manifestara su grandeza. Él existía antes de todas las cosas. Allí en la soledad de la eternidad pasada existió únicamente Dios, el Dios Trino. Por esta razón la Biblia nos habla del Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. El Padre es eterno, lo dice en Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. El Hijo es eterno, que está en Hebreos 1:8. Dice, el Dios Padre dice del Dios Hijo, mas del Dios Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesús también habló sobre su existencia eterna. En Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. El Espíritu Santo es eterno. En Hebreos 9:14 dice, el Espíritu eterno. Cada una de las personas de la Trinidad es eterna, porque también cada una de ellas es Dios. Todo lo que realmente está reflejado en la Biblia, a veces es difícil entenderlo, pero no se trata de entenderlo, se trata de creerlo. Si Dios lo ha escrito, si Dios lo refleja así, si Dios nos lo comunica así, nuestra mente, como es finita, a veces hay cosas que no las podemos entender. ¿Cómo nosotros podemos entender que después de la muerte, es decir, Jesús resucitó a Lázaro, que estaba ya 3 días muerto, 4 días muerto, y que ya hería, que ya olía,
que ya se estaba descomponiendo. Un cuerpo descompuesto, prácticamente, ¿cómo puede resucitar? Esto es incomprensible para nosotros, hasta sus hermanas. Jesús le dijo, ¿tú crees? Entonces, si crees, verás la vida eterna, ¿no? Dice, sí, ya lo sé, esto va a ser más adelante. Pero se lo estaba diciendo porque él tenía poder. Porque Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Pero no todas las cosas nos son reveladas a nosotros para que podamos entenderlas en este momento. Ya habrá tiempo de poder entenderlas, cuando estemos con Él. El Padre es Dios. Jeremías 10:10 dice, Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. El Hijo es Dios. Esto nos está diciendo en Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí lo está reflejando. Está hablando del Padre y del Hijo. Son dos personas. Pero los dos son Dios. Y en Colosenses 2:9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, cuando Jesús estaba ahí, era hombre y al mismo tiempo era Dios. Él tenía toda la plenitud de la deidad. En Tito 2:13 nos dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo es Dios. Nos lo dice en 1 Corintios 3:16 y 6:19. Templo de Dios y el templo del Espíritu Santo son equivalentes y solo a Dios puede dedicarse un templo. Es decir, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo son equivalentes. Son prácticamente lo mismo, son lo mismo. Son equivalentes. Y solo a Dios puede dedicarse un templo. Los enemigos de esta doctrina, que es pilar del cristianismo, que dicho de paso no son exclusivamente los ruselistas, que se autodenominan testigos de Jehová, también encontramos a otros que se disfrazan de evangélicos sin serlo, o cristianos sin serlo. Me refiero a, por decirlo así, a los unitarios, a los católicos, a los solo Jesús, que también niegan la Trinidad de Dios. Los católicos no niegan la Trinidad de Dios, pero niegan otras cosas. En algunos de sus libros tratan de ridiculizar la Trinidad diciendo, ¿cómo puede ser 1 más 1 más 1? Porque 1 más 1 más 1 son 3, ¿no? Y entonces, así como nos lo está explicando, pero tampoco se puede rebajar al Dios eterno y todopoderoso, a las matemáticas elementales, aunque estos voluntariamente pretenden ignorar que lo más lógico es decir 1 por 1 por 1, sería 1. Porque si sumamos 1 más 1 más 1 son 3. Pero si decimos 1 por 1 por 1 es igual a 1. Porque a ninguna de las personas de la Trinidad hay que sumarle la otra para que siga siendo Dios. Y no tenemos que sumar. No tenemos que sumar porque el Padre más el Hijo más el Espíritu Santo, entonces si sumamos serían 3. Pero si decimos el Padre por el Hijo por el Espíritu Santo, es 1. La Biblia dice de Jesús, en Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En diferentes pasajes de la Biblia se indica esta Trinidad de Dios. En Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Aquí está hablando de el Consolador, que es el Espíritu Santo, lo está hablando Jesús y lo está hablando que el Padre enviará. En Lucas 24:49 están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Hechos 2:33, Pedro, hablando de Jesús, dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo.
En Hechos 5:30 nos dice, pero nuevamente menciona a cada una, Pedro nuevamente menciona a cada una de las personas de la Trinidad. Y en Romanos 8:9 nos dice, la Trinidad resalta en forma muy clara. 1 Corintios 12:4 nos está diciendo el Espíritu Santo, en el versículo 5 el Hijo y en el versículo 6 el Padre. En Hebreos 9:14 se mencionan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, en muchas partes de la Biblia está reflejando la Trinidad. En Judas, el 20 y el 21, despide su epístola invocando la Trinidad. Y en Efesios 15:18, 2:15-18, aboliendo en su carne Cristo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En Efesios 3:14 dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu. Y en Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu, dando siempre gracias en todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo en la Biblia que está reflejando la Trinidad, aunque no exista la palabra Trinidad, pero Dios es trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes, pero con un mismo objetivo, con un mismo lema, con una misma posición. En Hebreos 2:3-4 dice, anunciada primeramente por el Señor, testificando Dios diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Está hablando todo el tiempo la Biblia de la Trinidad. Por eso debemos creerlo. No lo entendemos, pero debemos creerlo. Debemos creerlo. El seguidor de Cristo debe entender esas cosas. El Espíritu Santo es una persona. No es como algunos sostienen que solamente es una fuerza o una energía. La Biblia afirma categóricamente que es una persona. Algunas religiones o algunas creencias sostienen que el Espíritu Santo es una fuerza. Y esto no lo sostiene la Biblia. Se le denomina como el Consolador. Una persona que está a nuestro lado, es decir, una persona que está a nuestro lado, que nos está guiando, exhortando, reprendiendo. El Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto lo dijo Jesús. Él os enseñará todo lo que yo os he dicho, es decir, lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús enseñó a sus discípulos, el Espíritu Santo nos lo enseña y nos lo revela a través de la palabra de Dios que está escrita. Ahora tenemos la palabra de Dios escrita. El Señor Jesucristo no se refiere al Espíritu Santo como algo neutro, sino que claramente dice a quién Él os enseñará, ¿no? Como tampoco emplea el pronombre neutro, es decir, ello, tampoco emplea esta palabra, o este pronombre, sino el pronombre personal Él. Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. En Hechos 5, versículo 3, nos dice, habla de mentira al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 nos dice, contristar al Espíritu Santo. Únicamente a una persona se le puede mentir o ser entristecida, no a una fuerza o a un poder. Yo no puedo entristecer al viento. Yo lo noto al viento, que a veces es una fuerza, porque el viento tiene mucha fuerza, pero yo no lo puedo entristecer ni le puedo mentir, porque él no tiene sustancia, por decirlo, ¿no? Debido a que es una persona, el Espíritu Santo puede ser entristecido
puede ser blasfemado, puede estar ofendido, puede estar insultado, puede estar resistido, puede estar apagado. Y esto lo podemos ver, el espíritu entristecido en Efesios 4:30, blasfemado en Mateo 12:31, ofendido en Mateo 12:32, insultado en Hebreos 10:29, resistido en Hechos 7:51, apagado en 1 Tesalonicenses 5:19. Las mismas obras que realiza el Espíritu Santo dejan de manifiesto que es una persona y no una fuerza o poder impersonal. Él consuela. Está en Juan 14:26. Él habla. Está en Hechos 13:2 y en Apocalipsis 2:7. Intercede por nosotros. Está en Romanos 8:26. Guía a toda verdad. Juan 16:13. Fortalece en la debilidad. En Romanos 8:26. Capacita al creyente. En 1 Corintios 12:7. Conduce en la adoración. Juan 4:23. Santifica. En 2 Tesalonicenses 2:3 y 1 de Pedro 1:2. Regenera, que está en Tito 3:5. Reparte dones. 1 de Corintios 12:11. Enseña lo que debemos decir. Lucas 12:12. Muestra cuando debemos callar. Hechos 16:6. Une a los creyentes. En Efesios 4:3-4 y 2 de Corintios 13:14. Testifica a nuestro espíritu. En Romanos 8:16. Escudriña los corazones. 1 de Corintios 2:10. Da vida. Romanos 8:11. Liberta. 2 de Corintios 3:17. Sella al que es salvo. Efesios 1:13. Mueve al creyente. Hechos 8:39. Mora en el cristiano. 1 de Corintios 3:16. A la luz de estos y muchos otros pasajes de la Biblia, no cabe la menor duda que el Espíritu Santo es una persona, porque solo una persona puede contender, hablar, interceder, conocer, escudriñar, decidir, dar testimonio, tiene sabiduría y sentimientos, desciende sobre quien él desea sin considerar la voluntad ni condición humana. Por ejemplo, Balaam, que está en Números 24:2, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Hijo también es una persona, y lo fue aún antes de tomar un cuerpo humano, porque Él es eterno. En Hebreos 1:8. Antes que Abraham fuese yo, soy. Lo dijo en Juan 8:58. Inclusive visitó al hombre en lo que definimos como teofanía, para referirnos a sus apariciones visibles en el Antiguo Testamento. Allí se presentó como el ángel de Jehová. Aún los rabinos admiten que este ángel de Jehová se identifica con el mismo Jehová y a la vez un mensajero de Jehová. Es decir, hasta en el Antiguo Testamento estamos viendo y estamos leyendo que Jesús se apareció aún a los hombres en el Antiguo Testamento. Y se presentó como el ángel de Jehová. Cuando él se presentó como el ángel de Jehová, él recibió adoración, cosa que los ángeles, en la Biblia, cuando adoras a un ángel, cuando Juan en el Apocalipsis adoró al ángel, el ángel le dijo, no me adores porque solo adora a Dios, porque yo soy un siervo como tú. Entonces, ahí, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se presentó y él recibió adoración. Aún los rabinos admiten que él se presentó como el ángel de Jehová. Se identifica con el mismo Jehová y a la vez es un mensajero de Jehová, de Dios. Mensajero es quien trae un mensaje de otro. Jesús dijo, mi doctrina
no es mía, sino de aquel que me envió. Pero tanto el ángel de Jehová como el Señor Jesús aceptaron la adoración de los hombres, cosa que ninguna de las criaturas angelicales jamás han aceptado, muy por el contrario, la rechazaron enérgicamente. En Josué 5:14 se le apareció el ángel de Jehová a Josué y él recibió adoración. Josué 5:14. Léanlo en su casa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas que constituyen la Trinidad de Dios. En 1 de Juan 5:7, así como hemos empezado, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La Trinidad, aunque es difícil de comprender con nuestras mentes finitas, es una verdad irrefutable a la luz de lo que Dios ha revelado en su palabra. La aceptamos por fe, porque Dios lo ha dicho, pero ya tendremos toda una eternidad para gozarnos en su debida dimensión y profundidad. Lo aceptamos por fe, yo lo creo por fe. Así es que entiendo que, aunque sea difícil de entender, difícil de explicar, difícil de admitir, como la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es fiel, y todo lo que realmente Dios enseñó aquí en la tierra, el Dios Jesús enseñó en la tierra, eso es lo que yo creo, y eso es lo que realmente debe creer el cristiano. Yo sé que el cristiano es el seguidor de Cristo, pero eso, Jesús, cuando vino aquí, Él vino a enseñárselo a su pueblo judío. Pero los judíos no lo admitieron. Hay aún judíos que no lo han admitido. Hay judíos que han aceptado que el Mesías ha venido. Entonces hay división de pareceres, división de opiniones, pero no se trata de mi opinión, no se trata de tu opinión, no se trata de la opinión de una religión. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que Jesús es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, y que el Padre es Dios, así lo creo y así lo enseño. Si alguien no está conforme con esta predicación o con esta enseñanza, pídalo al Padre en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo te revelará la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino, una verdad y una vida, que es Jesucristo. Y Jesucristo vino a enseñar la palabra del Padre. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en otro programa.